Cordial saludo. El grupo investigador está conformado por Giovanni Rubiano y quien les habla, Dario Montenegro. El proyecto se titula Clima Laboral, una estrategia para generar paz en el Liceo Moderno de Soledad. Este proyecto se desarrolla en la calle 18, número 13123, en el barrio Centro de Soledad Atlántico. Es una institución de carácter mixto, jornada única y con una población estudiantil de aproximadamente 900 estudiantes, de estrato 1 y 2. Actualmente cuenta con una planta de docentes de 50 personas, en su mayoría con títulos profesionales correspondientes a normalista, licenciado, especialista y magíster en diferentes campos de la educación. A través de un proceso de observación participativa se pudo detectar una institución que presenta un problema central que corresponde al inadecuado clima laboral, que genera pocos ambientes de paz y armonía para los docentes, generando así indisciplina e intolerancia de los estudiantes dentro de las aulas de clase, así como poca disposición para realizar la labor encomendada. Además, la carencia del clima laboral también se produjo bajo rendimiento en la productividad de los docentes, ocasionando un cambio en los cronogramas académicos de la institución por el incumplimiento de las responsabilidades, y de igual forma, debido a este, se está generando la pérdida de clase para los estudiantes por la inasistencia de los docentes. Asimismo, todo esto es causado por los factores importantes. El primero corresponde a la falta de incentivos para los docentes, al que corresponde la remuneración oportuna y digna y el reconocimiento periódico a sus labores. Eventos que no se están dando de forma adecuada, tal como se había pactado al inicio de la contratación del año lectivo. Es decir, no se está pagando en las fechas acordadas y además nunca se hace reconocimiento al buen desempeño de los docentes, ni de forma verbal ni en forma material. El segundo hace referencia al estrés laboral generado por el exceso de trabajo y el inadecuado manejo de las autoridades institucionales, donde los mandatos altos no tienen una relación afín con los empleados, generando ambientes de intranquilidad y zozorbas en los pasillos de la institución educativa. Toda esta es la problemática hallada en el Liceo Moderno. Sin embargo, para solucionar esta problemática, el grupo investigador se trazó unas metas claras que corresponden al objetivo de esta investigación, estableciendo así el objetivo principal: es crear una estrategia que permita optimizar el clima laboral, generando paz en el Liceo Moderno de Soledad. Y para conseguirlo, los pasos a seguir específicamente son: primero, indagar a través de una encuesta el contexto en el que están trabajando los docentes del Liceo Moderno de Soledad, detectando las fortalezas y debilidades del clima laboral. Segundo, diseñar una entrevista a docentes para conocer el clima laboral y la afección que éste trae para su quehacer pedagógico. Tercero, reconocer los principales factores que influyen en el desarrollo de un adecuado clima laboral en la institución, detectando las causas y efectos de estos para los trabajadores. Y cuarto, generar un ambiente de paz en las aulas y clases del Liceo Moderno de Soledad, a partir de optimizar el clima laboral institucional. Estos son algunos parámetros que vamos a emplear, entre otros. A continuación, los dejo con mi compañero Giovanni, quien nos ilustrará un poco sobre los referentes que sustentan nuestra investigación. Debemos definir primeramente qué es el clima laboral. El clima laboral es un cambio en la actitud de las personas con respecto al ambiente organizacional que los rodea.
Drexler en el 93 plantea que no hay un contexto o un consenso en cuanto a la definición o el significado del término. Las definiciones giran alrededor de la organización puramente objetivos como en su estructura, políticas y reglas, hasta atributos perceptibles o subjetivos como la motivación, la cordialidad y el apoyo. Robbins, en otra definición, dice que la manera como las personas actúan dentro de la organización encierra el impacto de los individuos, grupos y estructuras. De él depende la cohesión del sistema social. Y nos da unas variables para medir o para identificar el clima laboral en nuestras organizaciones. Consideradas por Brunner en el 99, la variable de ambiente físico, tales como los espacios físicos, condiciones de ruido, calor, contaminación, instalaciones y máquinas, etc. Las variables estructurales, estas son las que tienen que ver directamente con la organización, la forma, la estructura de la organización, el estilo de dirección, la jerarquía. Las variables de ambiente social, tales como las de compañerismo, conflictos personales entre individuos o entre departamentos, la competencia, la falta de comunicación o las comunicaciones. Variables personales, tales como las actitudes, motivación y expectativas. Las variables propias del comportamiento laboral organizacional, tales como la productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, tensiones, estrés, motivación económica. Todas estas variables configuran el clima de una organización a través de la percepción que ellas tienen de la misma. Es importante tener claro que estas variables nos llevan a unas dimensiones que nos comentó o que las identificó Martínez en el 2015, acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites, normas, obstáculos y otras limitaciones a que se ven enfrentados por el desempeño de su labor. El resultado positivo o negativo estará dado en la medida que la organización pone el énfasis en la burocracia versus el énfasis en un ambiente de trabajo libre, informal y poco estructurado o jerarquizado. La otra dimensión es la responsabilidad. Es la percepción que se tiene de parte de los miembros acerca de la autonomía o la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la supervisión que recibes es de tipo general o no estrecha. Es decir, el sentimiento de su propio jefe y saber con certeza cuál es su trabajo y cuál es su función en la organización. La otra dimensión a la cual impacta directamente esta variable es la recompensa. Cuando hablábamos de las variables, hablábamos de la motivación, hablábamos de las expectativas, hablábamos del factor laboral. Corresponde a la percepción de que los miembros sobre la recompensa recibida por un trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo. Esta dimensión puede generar un clima apropiado en la organización, como también puede darnos un efecto contrario y generar un mal clima en la organización, creando conflictos y una mala competencia. La siguiente dimensión habla sobre el desafío o reto que tienen los individuos de la organización para desarrollar sus actividades. Si nos volvemos monótonos y rutinarios, pues no van a tener un principio o no van a tener una intención clara. Esta dimensión puede generar un clima apropiado en la organización, como también puede darnos un efecto contrario y generar un mal clima en la organización, creando conflictos y una mala competencia. La siguiente dimensión habla sobre el desafío o reto que tienen los individuos de la organización para desarrollar sus actividades. Si nos volvemos monótonos y rutinarios, pues no van a tener un principio o no van a tener una intención clara de hacia dónde van o hacia qué desean una superación profesional, puesto que se vuelven puestos que retardan o que ponen lento el ansia de conocimiento o de formación de los profesionales. La siguiente dimensión son las relaciones. Como en todo trabajo en equipo, como en todo equipo de trabajo, existe un tema de relación interpersonal. Tenemos que tener claro que nosotros los seres humanos
tenemos un espacio o tenemos una burbuja la cual no permitimos que nadie interfiera o que nadie entre, ocasionando estos choques por diferentes modos de pensar o por diferentes actitudes. La clave del ambiente laboral está en unas buenas relaciones interpersonales, que hoy en día es una situación que debe llevarse con una dirección asertiva, puesto que las relaciones entre personas son complicadas o son de manejar con mucho tacto. La siguiente dimensión es la cooperación. Después de tener una buena relación, yo tengo que aprovecharlas o identificar las fortalezas de los participantes del grupo de trabajo y lograr que este equipo o que este grupo de trabajo trabaje de manera cooperativa y de manera coordinada para llegar a un solo fin. Ahí la dimensión de la cooperación. Los estándares, una dimensión que habla donde los miembros deben conocer uno a uno los procedimientos o deben establecer uno a uno los procedimientos y estándares a seguir en la organización. El conflicto, esta dimensión tiene que ver con las relaciones interpersonales, con el trabajo colaborativo, porque es que cuando nosotros llegamos a estar dentro de una organización, la clave del ambiente laboral está en unas buenas relaciones interpersonales, que hoy en día es una situación que debe llevarse con una dirección asertiva, puesto que las relaciones entre personas son complicadas o son de manejar con mucho tacto. La siguiente dimensión es la cooperación. Después de tener una buena relación, yo tengo que aprovecharlas o identificar las fortalezas de los participantes del grupo de trabajo y lograr que este equipo o que este grupo de trabajo trabaje de manera cooperativa y de manera coordinada para llegar a un solo fin. Ahí la dimensión de la cooperación. Los estándares, una dimensión que habla donde los miembros deben conocer uno a uno los procedimientos o deben establecer uno a uno los procedimientos y estándares a seguir en la organización. El conflicto, esta dimensión tiene que ver con las relaciones interpersonales, con el trabajo colaborativo, porque es que cuando nosotros llegamos a estar dentro de una organización y no compartimos los mismos pensamientos de las demás personas, vamos a generar un conflicto porque normalmente vemos que a alguien se le tiene preferencia o sentimos que a alguien se le tiene preferencia y eso genera un conflicto y inmediatamente impacta las relaciones interpersonales y el clima laboral se viene a pique en la organización. Y por último, una dimensión que no deja de ser la más importante, puesto que si yo tengo identidad propia con la organización, voy a tener un sentimiento de compromiso y de cumplimiento con la misma. Entonces, si yo me siento parte de una organización y siento que soy una parte importante de la misma, obviamente eso me va a ayudar y va a abonar aspectos positivos al clima laboral de la organización. De acuerdo a Littin y Stewart, las funciones del clima organizacional son las siguientes. La vinculación, lograr que el grupo actúe mecánicamente, es decir, que no está vinculado con la tarea que realiza, pero que se comprometa. Hablamos del estado de ánimo en que se encuentran los profesores, en el caso del liceo que estamos investigando en este momento. Cuando hablamos de espíritu de trabajo, hablamos de ese compromiso que ellos adquieren junto con su profesión como tal para enseñar, pero enseñar de qué manera, no de una manera monótona ni rutinaria, sino una manera que sea innovadora, una manera que sea activa. Pero eso se logra cuando ellos entiendan que esa labor no es una labor por hacerse, sino una labor para gozar, para aprender y para disfrutar el momento, según lo que dicen las funciones del clima organizacional. Bien. Dentro del marco legal hay que tener en cuenta que la legislación colombiana es clara y habla sobre clima organizacional mediante decretos y leyes. Aparte de eso, tenemos un ente
que se dedica a medir el clima laboral de las organizaciones. Se llama el INCOC. El INCOC es el instrumento para medir clima en organizaciones colombianas. Toma como referencia el marco teórico de las relaciones humanas que inicia a partir de la investigación de Elton Mayo Méndez. Esto fue en el 2006. Este enfoque introduce nuevos elementos en la teoría administrativa, diferentes a los conceptos que presentan los clásicos, por ejemplo, la autoridad, la jerarquía, la racionalidad, la departamentalización, la división del trabajo, los estándares de producción y la supervisión. Estos son complementos con nuevos conceptos como motivación, liderazgo, organización informal, dinámica de grupo y comportamiento organizacional. El decreto 515 del 2006 es el mecanismo y acciones de prevención para las conductas de acoso laboral previstos tanto en la ley 1010 del 2006 como el presente decreto. Constituirán actividades tendientes a generar una conciencia colectiva. El decreto 515 del 2006 es el mecanismo y acciones de prevención para las conductas de acoso laboral previstos tanto en la ley 1010 del 2006 como el presente decreto. Constituirán actividades tendientes a generar una conciencia colectiva. Recordemos que la ley 1010 del 2006 habla de aquellos factores o de aquellos ítems con los cuales identificamos que existe acoso laboral en una organización. Nos habla el desarrollo nos habla de un ambiente óptimo de trabajo, y si se detectan algunos de estos ítems, inmediatamente debe iniciarse un proceso. ¿Para qué? Para proponer un espacio de diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la evaluación de la vida laboral. De allí surge el decreto 535 del 2006, donde dice que debemos tener un comité de convivencia laboral como primer instrumento y como primer respondiente en los casos de acoso laboral que se presentan en el trabajo. También tenemos el Código Sustantivo del Trabajo, los decretos 2663 y el 3743 del 61, adoptados por la Ley 141 del 61, donde se establece el derecho individual del trabajo. En su título, contrato individual de trabajo, sustitución de patronos. El artículo 67 define que se entiende por sustitución de patronos todo cambio de un patrono por otro por cualquier causa, siempre y cuando la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto no sufra variaciones esenciales en el giro de su actividad o negocio. Es claro que si hablamos de identidad, si hablamos de compromiso o de identificación con la organización, pues yo debo tener claro que en cualquier momento me van a cambiar mi patrón o me van a cambiar mi jefe. Y este cambio no tiene por qué afectar mi labor, pero sabemos bien que va a afectar el clima organizacional porque se adhiere a un cambio. Y conocemos que el humano, o nosotros los seres humanos, tenemos serios problemas o serias dificultades con el cambio organizacional. Desde una mirada epistemológica, la investigación de nuestro proyecto permite desarrollar habilidades que conlleven a fortalecer el conocimiento humano, entendiendo a este como un proceso en el cual se relaciona un sujeto cognoscente, quien conoce, con un objeto de conocimiento, aquello que se conoce, lo que da como resultado un producto mental nuevo, llamado conocimiento. Trabajando en el desarrollo de la investigación, esta presenta un carácter humanista, ya que percibe la vida social en el ambiente laboral de un grupo de docentes que comparten experiencias en las aulas de clase de un mismo plantel educativo. Esta investigación, desde un enfoque epistemológico, pretende aproximarse a la realidad laboral y social de una comunidad específica, propuesta que nace de la interacción social
y estudios cualitativos de las situaciones observadas en el contexto. La indagación se realiza en los espacios en que los docentes laboran, interactúan y experimentan diariamente. De esta manera, el enfoque en la investigación adoptado en este trabajo es cualitativa. Taylor y Bodan consideran la investigación cualitativa como aquella que se produce datos descriptivos. Las propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable. El proceso de esta investigación se fundamenta en el trabajo de campo, mediante la observación, la recolección de datos y fuentes de información, entre otras características que se ajustan en el enfoque de la investigación seleccionada. El desarrollo de la investigación estará enmarcado en el tipo de investigación etnográfico. De acuerdo con Splinder, la etnografía se entiende como un método de investigación por el cual se aprende el modo de vida de una unidad social concreta. A través de la etnografía se persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura, forma de vida y estructura social del grupo investigado. Dentro del proceso de la investigación, este proyecto adopta la investigación experimental, la cual nos permite aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la forma correcta de abordar una investigación en particular. Asimismo, las fuentes de investigación que trabajamos corresponden a la observación directa, que es un método para reunir información visual sobre lo que ocurre, lo que nuestro objeto de estudio hace o cómo se comporta. En este caso, el comportamiento de los docentes en la institución educativa. Luego de identificar la problemática de la institución, se procedió a aplicar los instrumentos diseñados para recolectar la información requerida en el desarrollo de la investigación. Para ello trabajamos con encuestas que sirven para conocer la opinión de los ciudadanos o comportamiento declarado. En la investigación, la encuesta permitió obtener datos más precisos de ambiente laboral que actualmente viven los docentes y así analizar la forma más concreta la propuesta para dar una solución oportuna a la problemática planteada. También realizamos entrevistas que sirven principalmente para la obtención e intercambio de información. En ella principalmente participan dos personas, el entrevistador y el entrevistado. En la investigación, el proceso de la entrevista se realizó de forma presencial, con entrevistados y sus resultados fueron tabulados de acuerdo con las respuestas emitidas por ellos. Las encuestas se aplicó a 20 docentes del colegio que orientan procesos académicos y formativos a los estudiantes de la institución educativa, focalizada para desarrollar la investigación. El propósito de la encuesta fue confirmar si los docentes, dentro de su quehacer pedagógico, motivan la paz desde el aula de clase, partiendo su perfil profesional, indagando acerca del clima laboral, lo que los rodea y la afición que éste puede generar en los estudiantes. La entrevista se aplicó a los 20 docentes con un objetivo de consultar el estado de ánimo que presentan los educandos en diferentes momentos de la jornada escolar, indagando las principales características que los afectan, sea de forma positiva o negativa. Para tal fin, se programó una reunión extracurricular y se presentó la propuesta y los alcances de este para el mejoramiento de la calidad del clima laboral de la institución, dando a conocer los parámetros establecidos desde los programas de salud ocupacional y el beneficio que estos le traen en general para diferentes comunidades. Además, se sensibilizaron a los docentes y se les resaltó la importancia
de la honestidad para el progreso de ellos mismos y de la institución como tal. De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, se puede afirmar que la institución sí presenta debilidad en el clima laboral. Por lo tanto, crear una propuesta que conlleve a mejorar esta problemática es viable. Y así se puede generar ambientes de paz no solo en los docentes, sino en los estudiantes. Agradecemos la atención prestada.